Los planos y las escalas de medida son básicos para cualquier técnico y profesional de la industria de la construcción. Son la base. ¿Por qué son la base? Porque a partir de los planos y la escala de medida, los técnicos construyen lo que sea. Por ejemplo, una instalación de gas debería construirse teniendo a la mano el prediseño o basado en el plano que le pasa al ingeniero. O sea que un profesional en el área de la construcción que no conozca sobre planos y medidas no está capacitado para realizar su trabajo. Podríamos decir de pronto que su cargo sería ser auxiliar de un técnico. El técnico, como mínimo, debe conocer lo que son los planos y las escalas de medida. Aquí te presento 20 preguntas y respuestas que todo técnico como mínimo debería conocer. Son preguntas de falso y verdadero. Empecemos. Bien, vamos a contestar falso y verdad, falso o verdadero cualquiera de estas, todas las preguntas que vienen a continuación. La primera, una escala de medida es una herramienta para interpretar planos. Sí, señor, la escala de medida fue realizada, eso es verdadero, la escala de medida es la herramienta básica para realizar esto. Y pueden suceder varias cosas. Una, que necesite dibujar el plano, en cuyo caso debo tener la escala. Dos, o que yo vaya a interpretar el plano y no tenga la escala, entonces en cuyo caso deberé tomar una referencia para poder realizar esto. Eso que acabo de decir es fundamental y lo debe saber realizar cualquier técnico o profesional en el área del gas, debido a que a veces no tenemos planos. Entonces hay que acudir a realizar un dibujo, en fin. 2. Escala 1 en 50 es una escala de reducción. Eso es verdadero. Las escalas de reducción toman los objetos reales y el dibujo lo reduce. Y es el tipo de planos de construcción, diferentes a los planos, por ejemplo, de un reloj o de un circuito pequeño. En el caso de los planos de construcción, tenemos que tomar la edificación y reducirla para poder llevarla a una hoja de papel. En el caso de piezas pequeñas milimétricas, tenemos que hacer lo contrario, tomar esa pieza milimétrica y ampliarla para poderla interpretar. Entonces, si estamos en escalas, 1 en 50 es una escala de reducción y es una escala típica para los planos arquitectónicos. Tercero, si un objeto mide 1 metro y lo quiero representar en escala 1 en 50, entonces el dibujo debe medir 2 centímetros. Eso es correcto. Cuando yo tengo una escala de 1 en 50, 50 quiere decir que reduzco la unidad que es el metro, lo reduzco 50 veces. Al reducir 1 metro 50 veces se me convierte en 2 centímetros. Eso es escala 1 en 50. La 4. Si en un plano un objeto de 1 centímetro está representado en escala 1 en 100, entonces el tamaño real es 10 metros. Volvamos a leer la pregunta. Si en un plano un objeto de 1 centímetro está representado en escala 1 en 100, entonces el tamaño real es 10 metros. No, la escala 1 en 100 quiere decir que reduzco el metro, 1 metro, eso quiere decir escala 1 en 100. 1 reducido 100 veces, 1 metro reducido 100 veces, entonces escala 1 en 100 es que 1 metro se representa con 1 centímetro, o sea que eso es falso.
Quinto, un objeto mide 4 metros y lo dibujo con 1 centímetro. Entonces lo dibujé en escala 1:50. Ya dijimos en una de las preguntas anteriores que escala 1:50 significa que 1 metro lo reduzco 50 veces. O es lo mismo decir que 1 metro lo represento con 2 centímetros. Como dibujé 4 metros, entonces serían 4 centímetros, 4 metros, entonces serían 2 centímetros. Debería representar ese dibujo con 2 centímetros, por lo cual es falso. Bien. 6. La vista en planta de una vivienda muestra la altura de la casa. Bien, la vista en planta es la representación, digamos, aérea de una edificación o de un objeto. Llamémoslo en términos generales de un objeto. Entonces, por lo tanto, si tengo la vista en planta de una vivienda, solamente estoy viendo la casa o esa vivienda como si no tuviera techo. O sea que allí no puedo observar alturas. Entonces, eso es falso. La altura no se ve. Existen diferentes vistas de un objeto en un plano. Está la vista en planta, que sería la vista sin techo, o sea, la vista de la vivienda sin techo. Existe la vista frontal, es pararme al frente y observar lo que veo allí de frente. Existe la vista lateral, es una vista lateral del objeto. Bien. 7. El trazado de tubería es la ruta de la red de gas. Bien, yo en la vista en planta realizo el dibujo del trazado de la tubería. El trazado de la tubería es por donde va a pasar a pasar la tubería. Es decir, es el recorrido de la tubería, pero visto valga la redundancia, en la vista en planta. Entonces, por lo tanto, el trazado de tubería es la ruta de la red de gas. Eso es cierto, verdadero. La pregunta 8. El esquema tridimensional se dibuja con líneas inclinadas 40 grados respecto a la horizontal. Bien, hablo en la industria del gas. En la industria del gas, sector residencial, comercial e industrial, los esquemas tridimensionados o comúnmente llamados isométricos se dibujan con líneas de inclinación de 30 grados respecto a la horizontal. O sea que la amplitud del ángulo de dibujo es de 30 grados, no 40. O sea que la respuesta a esa pregunta es falsa. 9. Para legalizar redes de gas se requiere presentar vistas en planta, trazados e isométricos. Eso es verdadero. En los formatos que exige la empresa distribuidora hay un espacio para realizar la vista en planta, el esquema tridimensional, y en la vista en planta debo colocar el dibujo, o sea que eso es verdadero. En la vista en planta debo ubicar el trazado. Bien. 10. De lo aprendido se puede concluir que los esquemas tridimensionales se deben dibujar a escala. Entonces, los esquemas tridimensionales tienen, como lo acabamos de decir, un ángulo de inclinación de 30 grados. Eso hace que se pierda la proporcionalidad en la escala. O sea, ya no puedo decir que tenga escala. Entonces, un esquema tridimensional por lo regular no se representa escala precisamente porque ahí tengo dos tipos de medidas. Medidas verticales que sí son reales y que están a escala. Esas podrían estar a escala, pero las longitudinales, las que tienen el ángulo, ¿cierto? Esas no están a escala porque el ángulo distorsiona la escala. O sea que la pregunta 10 no es cierta, es falsa. Bien, la pregunta 11. Un plano para un proyecto de gas debe incluir los dibujos de muebles, camas y demás elementos similares.
Pues bien, todo lo contrario. Cuando recibimos un plano de gas, entonces normalmente lo recibimos en AutoCAD, sobre todo para proyectos multifamiliares, es lo que más se usa. Entonces allí está lleno de muebles. Al, al revisor de la empresa distribuidora solamente le interesa lo que es el circuito de gas. La presencia de muebles y demás objetos hace que se complique el análisis y la interpretación del plano, por lo cual esta pregunta, un plano para un proyecto de gas debe incluir dibujos de muebles, eso es falso. 12. El plano de una instalación multifamiliar para gas debe incluir trazados y esquemas tridimensionales de las redes de gas. Claro, de eso se trata y eso es lo que se reporta en los planos. Además de esto, además de incluir el trazado y los esquemas tridimensionales de las redes de gas, se deben colocar detalles de ventilación, ductos de evacuación, detalles de ductos de evacuación, detalles de los centros de medición, detalles de otras muchas cosas. O sea que esa pregunta es verdadera. 13. La localización es fundamental en un plano. Claro, la localización es fundamental en un plano. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica influye en el diámetro de la tubería. Porque la temperatura del lugar donde está instalada la red influye en la medición del gas. Entonces la localización es fundamental. 14. En un plano, los isométricos deben hacerse a escala. Eso es falso. Ya lo explicamos en una pregunta anterior. 15. En las notas del plano se indican los medidores y reguladores del proyecto. Eso es verdadero. Hay una serie de notas que uno debe ubicar en un plano. El plano debe ser tal que debe ser supremamente claro e ilustrativo, de tal manera que cualquier persona que lo coja, que lo analice, específicamente tanto el que va a construir como el que va a revisar lo que se construyó, como el que va a analizar lo que se va a construir, debe tener un entendimiento cabal de lo que se va a hacer. Y los medidores y los reguladores son fundamentales. Entonces, ahí puedes concluir. 16. Los cortes permiten observar el detalle de la red. Los cortes son, es como si tomáramos la vivienda y pasáramos y la cortáramos, por decir, si tuviéramos una maqueta del edificio y lo cortáramos transversal o longitudinalmente y me parara de frente a observar qué estoy viendo, ¿cierto? Después de haber hecho el corte. Es algo imaginario, pero me permite observar cosas que no veo en la vista en planta, porque en la vista en planta solamente veo el detalle del trazado de la red y la distribución de la edificación o de la vivienda. Pero en el caso de cuando hago los cortes, entonces ya observo dónde van ubicadas las válvulas, a qué altura están, porque ya me permite observar de frente lo que los detalles que no puedo ver desde la vista en plano. Entonces ahí puedes concluir si es verdadero o falso, ¿cierto? 17. Es indiferente realizar un corte longitudinal que uno transversal. Los cortes longitudinales, como su nombre lo dice, son a lo largo, ¿sí? O sea que si yo quiero ver una pared lateral, hago un corte longitudinal. Si yo quiero ver el muro del fondo de una casa, tengo que hacer un corte transversal. Por lo tanto, no es lo mismo, ¿cierto? Son situaciones diferentes. Ahí puedes concluir si es verdadero o falso. ¿Para qué? Bien, 18. Cuando se realizan cortes se puede observar la altura de las válvulas, lo acabamos de decir, sí señor.
Si yo realizo un corte de una vivienda o de un edificio, o de, pues básicamente, ¿para qué se utilizan en el gas? Pues para observar detalles, ¿cierto? Los planos deberían llevar cortes, no los exigen, pero nos dan una idea muy clara de la altura de las válvulas, de por dónde va la tubería a lo largo de los muros. Entonces, es muy importante los cortes porque nos dan la idea de alturas, de recorridos de tubería en un muro, ¿sí? Los cuales no se ven desde la altura, desde la vista en planta, no se ven. 19. La fachada de una vivienda es una vista frontal. Las vistas frontales, hemos dicho que una edificación tiene varias vistas. Una es la vista aérea o vista en planta, es como si yo viera la vivienda sin techo. Dos, vistas laterales, las vistas de los lados de la vivienda. Los cuales pues normalmente no los vemos porque la vivienda está a un lado, tiene otro edificio y al otro lado tiene otro, entonces es muy difícil verla. Y la frontal, que sí es la fachada, yo me paro de frente y observo la vivienda, esa es una vista frontal. 20. La vista en planta es la vista de una vivienda sin techo. Sí, eso lo acabamos de decir y lo hemos mencionado varias veces. Bien, todo buen técnico, buen profesional del gas debería conocer estas preguntas. Te invito a, si no entendiste algo, pues repasar, volver a repetir el video. Recuerde que repetirlo convierte a uno en experto y aprende uno. Uno de primera vez, mirando algo de primera vez, no capta todos los detalles. Es una vista muy parcial. ¿Bien?